Y hoy vamos a hacer algo muy interesante, que es generar esa conexión desde el propósito personal de cada uno, desde la misión personal, desde la contribución personal, como lo queramos llamar, cómo eso lo conectamos, lo enganchamos con el propósito de la organización para que realmente al final esto pues, nos dé ese sentido de contribución, ese sentido de valía de nuestro trabajo, que nos haga levantar todas las mañanas con mucha ilusión a ir a trabajar porque sentimos, pensamos que estamos haciendo una contribución significativa a los diferentes grupos de interés, ¿no? Y esa conexión personal no es fácil, no es fácil. Y para eso, pues hemos creado una mesa, no es redonda, así un poco alargada, porque nos parecía muy interesante encontrar personas que nos dieran su testimonio, y esta es la palabra, dar el testimonio de cómo ellos viven personalmente el modelo de dirección por misiones dentro de una empresa, dentro de una organización y con un rol determinado, ¿no? Y para ello, pues tenemos el privilegio y la suerte, que aquí los tenemos. No les he dicho que se iba a grabar hasta ahora, para que no se pusieran nerviosos. Olvidaos de las cámaras, totalmente. No están las cámaras, ¿no? Es que impone, ¿no? Esto de ponerse aquí, subirse aquí arriba, ¿no? Y pues nada, como si lo estuvieran, ¿no? Bueno, pues lo primero, daros las gracias inmensas, porque yo creo que somos conocedores de cómo están las agendas de esta vida tan loca que llevamos, ¿no? Y tan estresante, y que hayáis hecho el hueco para estar aquí con nosotros y sobre todo para dar, aquí está la lógica del don, ¿no? Para dar, para compartir, para dar vuestro testimonio y ayudar a otras personas a comprender esto, pues muchísimas gracias de antemano, ¿de acuerdo? Y bueno, pues voy a presentaros a todos de golpe para que os conozcan y deciros que, bueno, pues tenemos la gran suerte de tener aquí en primer lugar a Beatriz Lara. Ella es directora de Cultura y Desarrollo de Polaris. Y bueno, yo creo que ¿cuánto tiempo llevas ya con Dirección por Misiones? Pues 4 años. 4 años, vale. Y nos va a dar su testimonio en primer lugar. Después tenemos a nuestro querido amigo Sergi Pérez, que nos viene de Helix Polymers, de Tarragona. Por cierto, nuestra amiga viene de Madrid, ha cogido un ave ayer y se ha plantado aquí para daros el testimonio. Vienes de Tarragona, sí. De acuerdo, de Helix Polymers, responsable de personas, casi nada, eso de ser responsable de personas dice mucho, Bueno, José Luis Victori, que es jefe de mantenimiento de seguridad y eficiencia energética en Fundería Condals, que nos viene de Manresa. Está más cerquita, ¿no? Y después contamos también con la participación de Leila Retali, que es directora global de talento de Mango. Vienes de aquí, de Barcelona, ¿no? Sí, bueno, fijaros, la hemos puesto sin saberlo por distancia, Así, Madrid, Tarragona, Manresa, Barcelona. Muchísimas gracias, Y bueno, pues hemos pactado, porque ya lo hemos pactado, que íbamos a lanzar una primera pregunta que nos van a responder, cada uno pues va a tener sus 5 minutos de gloria para poder responderla, y después de eso pues vamos a pasar el turno a vosotros para que le preguntéis, porque aquí lo interesante es que le planteéis vuestras dudas, ¿no? Y la pregunta con la que vamos a partir es muy sencilla, muy simple, y es ¿cómo entró la DPM en tu vida? ¿Cómo entró y qué está significando para ti? ¿De acuerdo? Así que, Beatriz, te toca abrir el turno. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Un lujo, ¿no? Estar aquí invitada por DPMC. Pues fijaros, yo voy a hacer 8 años en la compañía donde estoy, en Polaris. Es una empresa de servicios especializada en la postventa de la automoción del automóvil, ¿no? Hacemos una logística pues, para hacer llegar a todos los talleres bueno, pues esas piezas, esos recambios que necesitan pues, para arreglar los vehículos. Ahora mismo, bueno, pues Polaris es una empresa de nueva creación y arrancó el año pasado y alberga la gestión de 4 empresas que se dedican todas exactamente a lo mismo y sumamos en total unas 900 personas. Y hace pues, 4 años, en el año 2021, tras la pandemia, pues el director general empezó un poco a presentarnos un proyecto que lo englobaba dentro del nombre de Cultura 3.0 y donde un poco nos invitaba o compartía un poco con todos los equipos que en ese momento estábamos de mandos intermedios, pues un poco a trasladar cómo quería que las personas estuvieran en la empresa, ¿no? Cómo quería que nos comportáramos, cómo queríamos un poco pues, trasladar, romper un poco los hilos que había entre departamentos y generar espacios mucho más transversales. Y en ese momento pues él
con una conversación con un socio, le contó un poco lo que estábamos haciendo a través de la Cultura 3.0 y le dijo, mira, eso que estás haciendo se llama Dirección por Misiones. Te voy a poner en contacto con Carlos Rey, que le conocisteis ayer, y échate un café con él, ¿no? Y comparte un poco lo que estás haciendo, lo que estás viviendo y cómo quieres que sea tu empresa. Esto es una empresa familiar de segunda generación. Y bueno, pues ahí empieza, ¿no?, ese primer contacto con la Dirección por Misiones, y Carlos Rey nos pone en contacto con el equipo de consultoría, con Alex Montaner y con Maite, y ahí empieza un poco, bueno, pues un despliegue de sesiones de trabajo. Y en ese momento, bueno, pues yo vivo como dos conexiones. Una primera, cuando a mí me cuentan esa Cultura 3.0, ¿no?, de la mano del director general, y digo, bueno, pues estoy donde tengo que estar, ¿no? Ese momento donde haces como una primera conexión con la empresa. Y una vez que empezamos a trabajar con Alex, ¿no?, a través de las diferentes sesiones, pues uno de los talleres que marcó para mí quizá un antes y un después, ¿no? Yo soy una apasionada de las personas, y vimos un taller que era de misión personal, ¿no?, de encontrar quizá el propósito personal. Yo no lo tenía pintado, yo no había dedicado tiempo, ¿no? La vorágine del día a día pues te llevaba, ¿no?, pues a defender proyectos de selección, formación, desarrollo. Y en ese momento, ¿no?, en esa parada, cuando te sacan un poco de tu día a día y vives ese momento, ¿no?, de descubrir, ¿no?, un poco tu propio propósito personal, pues quizá ahí eso volvió a generar en mí la conexión de decir, lo tengo claro, ¿no? Esto genera en todas las personas, ¿no? Trabajaban con nosotros todo el modelo, ¿no?, de Dirección por Misiones, y a mí me ayudó un poco a entender o a poner palabras a algo que yo no sabía, estaba en mi propio día a día, entendía perfectamente que la persona pues vive su viaje profesional y que cada persona aporta, y en el camino que va trazando hacia llegar un poco a los objetivos, pues va dejando y va sembrando, ¿no? Entonces me ayudó un poco pues a verbalizar y a instalar pues un modelo, ¿no? Un modelo que tiene diferentes dificultades, pero son muchas las ventajas, ¿no?, de implantar una dirección por misiones. Es decir, que si me preguntáis, oye, ¿implantarías la dirección por misiones? Por supuesto. Creo que ayuda, ayer decía, ¿no?, que hace bien a las personas. Yo creo que cada uno aportamos bueno, pues nuestro granito, nuestro proyecto, ¿no? Y bueno, pues desde entonces, bueno, pues seguimos trabajando, impulsando la dirección por misiones. Y si tuviera que deciros, ¿no?, pues dificultades, pues la dificultad nosotros que encontramos en el proyecto es que tenemos mucha capilaridad, que cada persona pues tiene su mochila, ¿no?, que te hace a veces pues estar y no estar en los proyectos. Para mí hay algo que es un poquito clave, ¿no?, y es que si conseguimos que las personas se vinculen más allá del dinero, ¿no?, que perciben a final de mes en las organizaciones, la persona pues acaba disfrutando, ¿no?, y acaba encontrando pues ese sentido, ¿no?, de trabajo. Entonces, hay algo que para mí está dentro de todo este modelo de la dirección por misiones, y quizá hoy lo podáis trabajar, que es el cabeza, corazón, manos. Para mí es lo que me da sentido, ¿no? Es decir, yo creo que hay mucha conexión entre las organizaciones de meter cabeza y manos, ¿no?, esa coherencia, ¿no?, de, oye, ¿no?, y todas las personas, ¿no?, empujamos mucho con coherencia, y que eso que piensas que también un poco lo aterrices y que lo hagas. Pero para mí la dirección por misiones, diría, la novedad es cuando le metemos el corazón, ¿sabéis? Y esa es la parte que a veces, ¿no?, cuando hablas de felicidad, satisfacción, es la parte que quizás es la más novedosa, y yo creo que es lo que a mí me empuja a conectar, ¿no?, y a dar sentido realmente pues a la posición, al equipo y por tanto, por ende, a toda la empresa. Entonces, bueno, yo creo que es proyectazo, y lógicamente pues con ánimo, ¿no?, de que todas las personas pues empujemos este estilo, ¿no?, de este modelo de dirección por misiones. 5 minutos, las ha clavado, ¿eh? O sea, maravilloso. Muchísimas gracias, Bea, ¿eh? Te sale de dentro. Yo creo que esto es lo bonito, ¿eh?, el ver cómo lo cuenta. Pues nada, caballero. ¿Es su turno? No sé qué voy a decir que no hayas dicho tú. Bueno, yo, sobre la pregunta que hacías, ¿cómo llegó? Yo creo que la DPM, ¿no?, la Dirección por Misiones, me encontró a mí, ¿vale? O sea, y fue hace prácticamente 4 años y medio, aproximadamente. Yo salía de una compañía que estaba muy orientada a la dirección por objetivos, multinacional francesa, 380.000 personas, una barbaridad. Y bueno, hubo un cambio en la dirección, más orientado aún a todo lo que era la dirección por objetivos.
Y también uno piensa, ¿no? ¿Esto es lo que quiero yo seguir haciendo aquí? Y dices, vamos a intentar hacer un cambio, ¿no? Y entonces Maite me encontró. Maite me encontró y yo la encontré a ella. Me habló del proyecto. Era un cambio cultural, era una empresa química de Tarragona. Y aparte de que yo venía de Tarragona cada día a Barcelona a trabajar, con lo que ello supone, ¿no? Para todos los que nos tenemos que desplazar a Barcelona, 1h30 de trayecto de ida, 1h30 de trayecto de vuelta. Y yo pensé, digo, mira, esta es una oportunidad de oro, ¿no? Y aparte el proyecto era aquello que tenía chispa, ¿no? Y la verdad es que yo no había oído hablar de la dirección por misiones, el propósito, el reconocimiento del legado, las contribuciones, las misiones participadas. Los primeros días, y os soy sincero, yo dije, esto es una secta. Esto es una secta, pero me gusta, ¿sabes? Sí, hay gente que dices, bueno, ¿te pondrías en una secta? Depende, ¿no? Pero yo dije, ostras, igual esto es lo que necesito para levantarme por la mañana y ir contento de trabajo. Y empezamos a trabajarlo, era un cambio cultural muy chulo, ya había empezado en la compañía. Yo también creía que podía aportar algo y de hecho pues son 4 años y medio lo que llevamos. Es una empresa muy marcada a nivel de operaciones, una empresa química en la cual pues tampoco puede haber margen, ¿no?, de error en según qué cosas. Y ya sabéis que estamos en un polo químico y es un polo bastante complejo a nivel de seguridad. Y teníamos que convencer a toda la parte de operaciones, que es un 70-80% de lo que sería nuestra plantilla, de que la gente tenía que venir a trabajar con un propósito, ¿vale? Y el para qué, y el hacerle ver a cada una de las personas de la organización que cada uno tiene un propósito, ¿no? Ha sido un proceso y está siendo un proceso bastante largo, pero ahora ya oyes a la gente hablar de esto, ¿no? Oye, que hemos hecho nuestro EDI, ¿no?, nuestro encuentro de desarrollo individual. Oye, ¿qué te ha ido tal? No sé qué. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no estoy cómodo con la contribución que me han puesto. Ideal. Ya empezamos a plantearnos incluso las cosas que tenemos, ¿vale? Como sólidas, ¿no? Entonces dices, oye, cuando ya hemos empezado a hablar de esto así y a plantearnos si realmente tenemos que cambiar alguna cosa, genial, ¿vale? Ahora se me ocurrió una cosa, escuchando a Bea, y es que nosotros ayer hicimos una jornada de sostenibilidad y había gente que hablaba de que nuestro propósito en la empresa también era, ¿no?, contribuir con la sociedad, ¿no?, porque lo pusimos hace unos años también como uno de nuestros stakeholders, ¿no?, nuevos, que no lo teníamos. Y fue curioso porque cuando nos tocó la parte de personas presentar nuestra parte, ¿no?, de responsabilidad social en lo que sería la sostenibilidad, durante toda la jornada ellos habían hablado de que teníamos un objetivo, ¿no?, un proyecto, una iniciativa a todas las áreas, que era reducir la huella de carbono. Y nosotros dijimos, pues nosotros venimos aquí a incrementar la huella, pero la huella que dejamos en las personas, ¿vale?, y en la sociedad. Y entonces, claro, ellos miden según qué cosas en reducción de huella de carbono y nosotros medimos en incremento de la huella que dejamos en las personas, ¿no? Y un poquito, como reflexión final, ¿no?, no es fácil hacerle ver a las personas, ¿no?, que tienen una contribución y cada uno tiene que encontrar la suya también, ¿vale? Y entonces cuando conectas la personal con la profesional, empieza a funcionar. Doy fe de ello, conseguí. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, José Luis, ya es tu turno. Venga. Qué alegría. Buenos días a todos. Buongiorno, que veo que también hay gente de fuera. Bueno, yo quizá sí que Elite Polymers también es industrial, pero quizá soy el más industrial. Vivo en un documental de Discovery cada día. Una fundición, hierro fundido, chispas, pues lo que a veces uno ve en la tele que impresiona, pues esto lo puedo ver en persona diariamente. Fundería Condal, somos un grupo de unas 400 personas en total, tenemos una planta en Eslovaquia, tenemos 3 plantas en Manresa, nos dedicamos a hacer piezas de seguridad para automoción. Lo más probable es que alguno de vuestros vehículos con los que os desplazáis, los frenos de ese vehículo, sea una pieza de seguridad, esté fabricada en Fundería Condal, porque fabricamos para todas las marcas. Y cada vez que vayáis con el AVE de Barcelona a Madrid,
o vayáis con la línea 9 del metro, la pieza de seguridad que une la vía con las traviesas, imaginad un ave que va a 300 por hora con las inercias que tiene, esa pieza de seguridad está fabricada en Fundería Condals. Un poquitín para que veáis que trabajamos para las personas, aunque a veces, pues, siendo una fundición no te das cuenta, pero el día a día seguro que utilizáis alguna pieza nuestra. Entonces, a la pregunta de cómo llegó DPM a mi vida o a nuestra vida en Fundería Condals. Yo hace 26 años que estoy en Fundería Condals. Tenía pelo cuando entré y se ha ido cayendo por el paso del tiempo, pero ya me viene de antes. La verdad es que cuando descubrí DPM pensé, ya le pongo nombre a una cosa que ya conocía. Yo vengo del mundo de los Boy Scouts, de los escoltas, del MIJAC, de llevar críos, y yo me acuerdo cuando planteábamos las cosas, pues decíamos, a ver, ¿qué vamos a enseñar hoy? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Pero claro, no es una escuela, no hay que hacer que los críos vengan cada sábado felices, y creamos un eje de animación y pensábamos cómo hacer esa enseñanza de una manera más, vamos a decir, agradable. Y pensábamos, la idea, la cabeza, por eso siempre digo que lo de cabeza, corazón y manos tiene una importancia trascendental cuando dices tengo que pensar qué hago, pero lo tengo que pensar, pasar por el filtro del corazón. Entonces, cuando nosotros pensábamos cómo enseñamos a un crío, cómo lo hacemos para que además se divierta, pero que aprenda alguna cosa de valor, que aporte un valor, que no sea solo ir a jugar, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues esto fue evolucionando, fue pasando y llega a Fundería Condals. Fundería Condals en ese momento era una empresa totalmente piramidal. Me dijeron, tú eres el jefe de mantenimiento. Llegué ahí con gente veterana, un mundo industrial duro, ya venía de un mundo industrial además, ya llevaba 12 años de trayectoria industrial, pero duro. Un poquitín para que os hagáis una idea, el primer día, horas en la planta, no sabía ni dónde estaba el lavabo, el difunto ya, Ángel Badorrey, me dijo, ¿qué hago, señor Victori? Y yo pensé, hostia, pues si vas conmigo, que termino de llegar y no sé ni dónde estoy, y me preguntan a ver qué tengo que hacer, tenemos un problema grave. Pero es que no finaliza que la cosa. Terminé a las 12 de la noche, unas 11:30, y a las 2 de la madrugada suena el teléfono, descuelgo, un señor Morales, que estaba en el turno de noche, señor Victori, soy Morales de la fundición, tenemos una avería, ¿qué hago? Pensaba que había una cámara oculta en algún sitio, digo, pero si por favor, si no sé ni dónde estoy. Pues ese era el día a día. Entonces, lo primero que pensé es, tenemos que cambiar. La gente aquí siempre espera que haya alguien que tome una decisión y que solucione los problemas, pero no tomamos responsabilidades. Y pensé, bueno, si esto funcionaba antes con el MIJAC, con los críos, ¿por qué no implantamos lo mismo? ¿Por qué no empezamos a hacer que la gente piense, que la gente empiece a tomar responsabilidades? No es fácil. La gente, cuando están acostumbrados a que les manden las cosas, de golpe y porrazo dicen, oye, que tienes que empezar a sacarte las castañas del fuego. Pero ves que lentamente van cogiendo ese ritmo y llega un momentito que el Victoria no es el jefe de mantenimiento, sino es uno más del grupo. Yo pongo el ejemplo de un pastor. El pastor, o sea, de un rebaño de ovejas, un pastor, tiene claro dónde va a llevar las ovejas a pastar, lo tiene claro, las conduce hasta el sitio, mira que no se vayan de lado, pero una vez están en el campo pastando, no les dice, oye, come esta hierba, come la otra, las ovejas. ¿Qué hace el pastor? Lo único que va mirando es que realmente pues, el rebaño no se vaya. Incluso si una oveja pues, tiene un problema, se la carga al hombro y se la lleva. O sea, la figura del jefe de mantenimiento ha dejado de ser jefe para ser una persona, un pastor, efectivamente. Y realmente a veces lo digo, en Fundería Condals, en mantenimiento hay el efecto rebaño. Porque cuando uno entra nuevo, tiene esa filosofía y no le queda más remedio que ir siguiendo al rebaño, porque ya lo ve, ya ve cómo actúan los otros. Entonces, me acuerdo que vino Carlos Rey, Nuno, no sé si Alex, y empezaron a hablar de misiones, y era algo que, claro, hace 10 años que empezamos con DPM en Fundería Condals, o sea, que ya llevaba 16 años y había podido evolucionar todo el departamento, y pensé, si esto que me están explicando es lo que hacía yo y tiene un nombre, se llama Dirección por Misiones. A partir de aquí, me acuerdo que cuando los encargados tuvimos la primera reunión, porque primero solo fuéramos los directivos, me dijeron, oye, Victori, pero esto no es lo que estamos haciendo ya en el departamento. Digo, sí, pero tiene un nombre, Dirección por Misiones. Aquí está, es decir,
Si hacemos las cosas pensando siempre con la cabeza, objetivos, no podemos ir sin objetivos por la vida. Porque si solo pensamos con el corazón, happy flowers, nos pegaremos hostias contra las paredes y vamos a terminar con chichones. Y si solo pensamos con la cabeza y no le ponemos el corazón, pues tanto me importará robar que herir a una persona. ¿Por qué? Porque solo me interesarán mis objetivos y punto. Por lo tanto, cuando lo aplicamos todo y además lo que hago, el de al lado ve qué es lo que digo, entra la coherencia. De nada sirve, oye, vamos a poner alegría. Y llego yo cada mañana con una cara que me cae hasta el suelo y va a decir, este me va a decir alegría, y cuando viene por la mañana parece que le ha pisado un vehículo. Por aquí está un poquitín la clave. O sea, ha venido Dirección por Misiones a Fundería Condals entrando, para mí, desde el punto de vista mío, para poner un nombre en lo que hay. Incluso ahora me he puesto un objetivo de hace un año y medio, 2. Yo soy una persona alegre por naturaleza, pero he dicho, a las 8 de la mañana veía a la gente, pues, bueno, una oficina. Cuando llegáis a las 8 de la mañana, muchas veces, ¿qué veis? Tengo que ir a trabajar. Tengo que hacer reír a toda la gente de la oficina. Empiezo por el departamento comercial, una bromita, otro, y hasta que no he logrado que se riera todo el mundo, no paro. Quizás sí que me dicen el payasito, es igual, pero los hago reír. Y para mí esto ya tiene ese punto de valor. Entonces me dicen, oye, pero es que tú, ¿qué te tomas por la mañana? Nada, pero soy feliz. Digo, soy feliz de venir a trabajar y es que encima me pagan para venir. Es que tiene la... Eso es lo que tenemos que intentar conseguir. Es un arte. Es un arte. Yo creo que aquí ya has conseguido hacernos reír, ¿eh? Ya, aquí vamos. Linda, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo me considero muy afortunada, la verdad, del momento en que entró la Dirección por Misiones a mi vida, ¿no? A mi vida, digo vida porque no es solamente mi carrera profesional, sino que también creo que impacta a nivel personal, ¿no? Fue en concreto hace 17 años, que me hace sentir muy mayor decir 17 años, la verdad, pero es que es la verdad. Y digo que soy afortunada porque yo empecé mi carrera en consultoría, pero después ya entré en recursos humanos, y que mi primera experiencia dentro de un área de recursos humanos fuera experimentando, y digo experimentando porque es algo más incipiente, ¿no? Con la Dirección por Misiones, un modelo que empezamos a implementar. Yo creo que aprendimos juntos, ¿no? Con Carlos Rey, por supuesto, con Pablo Cardona, que es la persona de IS que un poco, pues, de alguna manera, ¿no? Consolidó y de alguna manera diseñó los fundamentos del modelo. Y era cuando trabajé en Sony Iberia, una compañía líder de mercado en ese momento, electrónica de consumo, y yo creo que fue un marco ideal para un plan de transformación cultural, pues la verdad es que muy exitoso, que lideramos durante 4 o 7 años. Y realmente fue un marco ideal para impulsar toda una serie de iniciativas y una cultura que era necesario transformar, ¿no? Entonces, aquí yo lo que destacaría, un CEO muy comprometido con ello, que esto es el primer pilar que yo viví. Entonces, por eso digo, soy afortunada, porque que tu primera experiencia en recursos humanos sea con un modelo, ¿no? Troncal, que impulsa una transformación cultural potente y que de alguna manera le da tanto marco metodológico que te ayuda a entender, ¿no? Muchos conceptos, creo que es un lujo. Con un CEO muy comprometido que lo impulsa, y con un departamento de recursos humanos que se lo cree, ¿no? Entonces yo digo, ostras, qué ideal, es que lo hubiera hecho expresamente y no me hubiera salido tan bien. Entonces reconozco que es realmente algo que hay que valorar, y yo un poco lo que me quedo, lo que ha significado para mí, ¿no? Hace 17 años lo impulsamos, pues ha significado cosas a nivel profesional, a nivel de directora de recursos humanos o a nivel de responsable de la función de talento. Yo creo que, lo mencionabais vosotros, yo creo que es importante este lenguaje común que yo todavía recuerdo, y yo creo que ha impactado mucho el cómo yo soy como profesional de recursos humanos, ¿no? En el sentido de hablar de contribución, hablar de impacto, hablar de cliente interno, entender lo que significa el sentido, ¿no? Que es para ti, pues, lo que estás haciendo, el elevar mucho más lo que es tarea, objetivo, ir a algo más. El saber, ¿no? Antes lo comentábamos, ¿no? A veces es difícil a nivel de lenguaje, hay de alguna manera una filosofía, ¿no? Tú hablabas también de una secta, pero hay una filosofía que es complicado a veces trasladar, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que tuve que, ante una audiencia, ¿no? Hablarles de motivación trascendente, la verdad es que te sientes un poco, wow, ¿no? ¿Cómo les explico esto que tiene en el fondo tanto sentido para mí? Pero al final, yo creo que uno recurre al humor, el otro a la autenticidad, el otro a la ciencia, pero al final
es súper importante trasladar la organización a ese nivel, ¿no? A un nivel pues muchísimo más trascendente y no tan, digamos, tan operativo, ¿no? Porque eso evidentemente pues conlleva muchísimas cosas, ¿no? Felicidad, productividad, etcétera, 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 ¿no? Tanto para la persona como para la compañía. Yo creo mucho en ello, en esta idea de propósito, en esta idea de misión y si destacara algo, yo destacaría esta parte del lenguaje común que yo creo que me ha acompañado. He estado en varias organizaciones, actualmente trabajo en Mango también, desde hace 2 años, pero creo que a nivel de profesional este lenguaje común y estos conceptos los tienes muy arraigados y te ayudan mucho a, de alguna manera, gestionar cambios y modelar, ¿no?, la trayectoria de las personas en las organizaciones. También me ha aportado mucho a nivel de líder. Para mí hay una conexión clarísima entre la dirección por misiones y el liderazgo, ¿no? Como yo he entendido el liderazgo como líder, como manager de equipos, al final buscar esa trascendencia y ese para qué, yo creo que lo tengo innato, o de alguna manera me resuena mucho, ¿no?, el pensar, oye, pero ¿para qué estamos aquí? ¿No? Hay muchos momentos en los que llevas al equipo a realmente pensar en eso, ¿no? Oye, pero realmente ¿qué es lo importante, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos, ¿no? Y eso al final moviliza, ¿no? Esta idea también de qué es lo que mueve a la gente y a las personas, ¿no? Yo, como conclusión, un poco he estado en sectores distintos, ¿no? Si algo hay común en todas las trayectorias que he tenido en mi carrera es las personas, ¿no? Y las personas al final se mueven y todas la verdad es que se mueven por algo muy parecido, ¿no? Y esa parte de trascendencia es vital. Y por cerrar, ¿no?, me ha impactado tanto a nivel profesional como a nivel de liderazgo. Y por último añadiría, quizá como madre, al final yo recuerdo, ¿no?, en ese momento se hablaba mucho de este punto, ¿no? No hay nada más trascendente, ¿no?, motivación más trascendente que la de una madre, ¿no? Y es verdad, y lo he aprendido con los años, digo, es que es verdad. Y creo que en los mensajes que tú trasladas también en tu día a día, cuando tú estás, ¿no?, comentabas también, ¿no?, con niños pequeños, al final buscas también, ¿no?, el que ellos vayan a ese para qué, a ese sentido de misión y al hacer las cosas desde otro lugar, ¿no?, desde el corazón y desde el sentido. Y yo creo que ahí, sí, ahí tiene mucho sentido para mí. Pues muchísimas gracias, porque ahora va a empezar lo bueno, ¿eh? Nosotros cuando nos preguntan qué es el propósito, siempre decimos, ¿verdad? Les decimos, propósito es conversar. Para el propósito necesitas a otro, ¿eh? Y necesitas entrar en un diálogo o en un encuentro. Y ahora pues os toca a vosotros preguntar, ¿eh? Agradecería profundamente que quien fuera a preguntar, sobre todo porque le ayuda a ellos, pues nada, que se presente, diga su nombre o de dónde viene o lo que quiera decir y a quién pregunta. Pues si es a todos, perfecto, y ya sabéis, bueno, pues los nombres no se ven bien, pero Beatriz, Sergi, José Luis y Leila, ¿de acuerdo? Así que bueno, ¿quién quiere preguntar? ¿Quién quiere empezar este debate socrático? ¿Eh? Venga. Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no. Todos a la vez. Si no empiezo a señalar, no lo hago, ¿eh? ¿Quién se anima? Venga. Venga, Lidia. Bueno. Hola Maite, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lidia Benítez, vengo de Colombia y trabajo en Dirección por Misiones. Tal vez con otro nombre, pero es Dirección por Misiones. Yo quiero preguntarte, Sergi, tú decías, es que esto a veces parece una secta. Y a mí me han preguntado muchas veces cuando hablo de esto y empiezo con mi tono emotivo, profundo, alegre. ¿Vamos a hablar de religión? Y yo, tranquilo, esto no es religión, es de vida. Porque hay ahí una apertura de las personas a si me van a direccionar o no me van a direccionar y qué voy a hacer, y eso es complejo pasar esa línea. Pero luego hay otra línea y la primera pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo convences a la persona de que no es una religión, una secta, sino qué es y cómo se vive? Y lo otro es, ¿cómo se hace tangible? Es decir, ¿cómo se mide, cómo se vive y cómo convence a uno, a las personas, de que va más allá de un discurso o una forma de pensar, y es una forma de hacer, de vivir y de sentir? Esto se dice empezar. Yo, Lida, con tu permiso, si me das permiso, yo creo que es una pregunta que puedes compartir, ¿eh? Puedes repartir con tus compañeros en un momento dado. Es que la respuesta sería, Alex, ¿tenemos toda la mañana? Mira, evidentemente yo creo que todos os podemos dar la opinión.
Respecto a la primera pregunta, yo creo que el tema es que ellos vean que lo que les estamos diciendo es lo que están haciendo cada día, también a nivel personal. ¿Qué es lo que te mueve para levantarte? ¿Vale? Cuando tú haces esa pregunta, la mayoría de gente y la mayoría del personal de nuestra empresa contestó, no, yo vengo aquí por dinero. Vale, pero ¿por qué vienes por dinero? ¿Por qué no estás en otro sitio? ¿Vale? Y el hacerles entender que ellos tienen una contribución, que lo que están haciendo sirve para algo, eso fue un trabajo, yo te diría, de 2-3 años. De 2-3 años. Y ahora yo creo que, además lo estamos midiendo, luego os comentaré cómo, yo creo que estamos alrededor de un 60-70% que la gente ya no nos lo compra. Cuando hace 3 años te diría que era un 20, un 25%. ¿Vale? ¿Cómo? Importante lo que decía Leila, el lenguaje. El lenguaje. Hay que utilizarlo cada día. No hace falta que tampoco sea, oye, el propósito o la misión participada. Es el, ¿qué te hace a ti venir aquí a hacer esto? ¿Para qué lo haces? ¿Vale? Y eso es continuo. Importantísimo también que nuestros mandos lo crean. Cuando un jefe de turno llega por la mañana y se dirige a su equipo de 8, 9, 10 personas, tiene que decirles claramente o recordarles esa mañana o ese día cuál es el plan de trabajo y el para qué lo estamos haciendo. ¿Vale? Oye, ¿para qué tenemos que incrementar la seguridad? Pues para esto. ¿Vale? Y es un trabajo que es lluvia fina. O sea, no lo vas a conseguir el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Y habrán momentos en los cuales iremos para atrás. Y nosotros hemos vivido bastantes de estos. Ahí es cuando hay que coger de nuevo y decir, oye, ¿qué es lo que hemos fallado? ¿En qué hemos fallado? Oye, pues no lo hemos comunicado correctamente. ¿Vale? Y es todo un tema, sobre todo la comunicación, yo creo que es importantísimo. Y nosotros lo hemos empapado en todo lo que estamos haciendo, poquito a poco, sin pasarnos. Porque si te pasas, es cuando la gente dice, ostras, se les ha ido la cabeza. ¿Vale? Entonces, por eso el tema es decir, no, tenemos una serie de objetivos, también como decía José Luis, ¿no? Las empresas se mueven por objetivos, hay que conseguir el EBITDA, tenemos que conseguir lo que nos establecemos, ¿no? A nivel de indicadores, etcétera, pero hay que ponerle un poquito de cariño a las cosas, ¿no? Y respecto, lo digo por, no sé si te he contestado un poco a la pregunta, respecto al tema tangible, aquí me encanta, porque esto es lo que yo creo que es mi misión y mi propósito era coger todo esto que estaba hablando Maite, que hablaba Carlos, Rey, Alex también cuando venía, yo creo que también estuvo en alguna formación y yo creo que incluso Carlos Rey pudo estar en una, que me dijo, oye, me ha encantado, ¿no? Porque el tema era cómo llegábamos al último operario de planta, ¿no? Cuando lo haces tangible es cuando realmente le das todo el valor, ¿vale? Nosotros ahora tenemos un sistema de gestión del talento de todo el personal, que es universal para todos, no solo para una serie de mandos, todo el mundo, que tiene que hacer como mínimo 3 encuentros con su responsable durante el año, ¿vale? En el inicial, pues tú hablas del propósito de la persona, cada uno tiene su contribución, que han trabajado ellos previamente, ¿vale? Que las han definido ellos, no nosotros. Las de empresa, evidentemente, o las direcciones de empresa las define la empresa. Pero ellos han definido cuáles son sus contribuciones. Hablan de esos con sus responsables, las ajustan, proponen proyectos, iniciativas para trabajar en ello, ¿vale? Y luego, además, evaluamos o apreciamos el cómo lo están haciendo. Mejor dicho, aquí Maite se ríe porque hemos trabajado mucho el decir, no, la conducta de una persona no se evalúa, se aprecia, ¿vale? Volvemos otra vez al lenguaje. Y a todo eso le estamos dando valor. Valor porque además queda reflejado en una herramienta, o sea, una herramienta que cuando a nuestra empresa, ¿no?, de desarrollo informático, cuando le dijimos lo que queríamos hacer, nos dijo,
esto no existe. Yo he llamado a miles, bueno, miles no, pero decenas de empresas que se encargan de hacer gestión de programas de desarrollo, de appraisals, y me decían, chico, esto no existe. Y evidentemente para una empresa de 250 personas no te lo voy a hacer. Entonces lo hemos hecho ad hoc. O sea, hemos cogido una empresa y nos lo ha hecho. Y entonces ahí lo vamos midiendo para saber si vamos bien o no vamos bien. Pero hay que cuantificar las cosas, sí. Hay que ponerle números. Una magnífica cinta. No sé si queréis ayudar a responder. Yo me he animado. No, pero yo creo que hay alguien... Yo añadiría. ¿Qué te estoy viendo? Bueno, es una pregunta excelente, ¿eh? Es el reto que yo creo que tenemos todos. Yo añadiría simplemente que, bueno, al final los objetivos, ¿no?, tienen que estar, por supuesto, pero yo recuerdo mucho, ¿no?, que había una frase que decíamos que era unos objetivos sin misión o sin un propósito. Son unos objetivos vacíos, ¿no? Al final lo haces, pero lo haces porque toca. Entonces, al final te falta algo más, ¿no? Entonces, intentar llevar a la organización a eso, ¿no? Es decir, no estás diciendo que es una cosa u otra, sino que son las dos, ¿no? Son las dos. Tiene que haber objetivos, tiene que haber KPIs y tiene que haber algo más, ¿no? Un propósito. Y te diría que es clave el liderar con el ejemplo. O sea, al final, el middle management que comentabas, ¿no?, los líderes es claramente una palanca, y sobre todo el ser muy consistente con todo lo que se haga, ¿no? No puedes predicar una cosa y luego hacer otra, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de consistencia en cualquiera de las acciones que tú hagas como empresa, como líder, como manager de la compañía, es fundamental. Venga, vamos. Bueno, buenos días. La verdad es que muy interesante lo que estáis explicando. Soy Gloria Gratacós, vengo de la Universidad de Villanueva y vengo del sector educativo. Entonces me parece muy interesante, pero soy economista de profesión, o sea que por tanto me parece muy interesante ver lo que explicáis, porque en sectores donde está muy trabajado todo lo que es el tema de objetivos, beneficios, etcétera. Claro, eso desde el sector de educación es muy distinto, parece que desde el sector de educación podemos entender mejor esto, pero también hay sus reticencias en este sentido. Entonces, a mí me gustaría preguntar, hay varias cosas. Una, ayer nos insistía Carlos Rey en el tema de que el propósito personal era un tema libre, o sea, que opcional, no podías obligar a la gente. Entonces, aquí está como el encaje, ¿no?, como la pregunta de cómo hacéis esto, porque, por ejemplo, Sergio ha dicho que después de 3 años hay un 60-70% del personal que compra este modelo. Entiendo que compra este modelo significa que ha hecho su propósito individual y que lo ha compartido y que está dispuesto a hablarlo. Entiendo, no sé, luego si no matizamos. Y luego, ¿cómo se conjuga esto? En tu caso, Sergi, pero en el caso de los demás, ¿cómo se conjuga esto con los encuentros? O sea, ¿cómo se formaliza, anima e impulsa esos encuentros con tu jefe, con tu supervisor, para hablar de estas cosas si se supone que es opcional? O sea, ¿cómo se trabaja esto? Eso me parece un poco complicado. Y por último, si me podéis hablar, me interesaría mucho también todo lo que es comentar la herramienta para cuantificar esto, ¿no? O sea, porque me parece que eso también es muy importante para justificar, digamos, la dirección por misiones que realmente funciona. Gracias. Bueno. No sé quién quiere empezar. Bueno, ha sido un poco a todo, pero... Bueno, son muchas preguntas muy interesantes, entonces, bueno, yo voy cogiendo a ver si te puedo ayudar. Nosotros el propósito personal, o sea, entendemos, ¿no? Antes se comentaba que la mochila de cada uno te hace estar y no estar. ¿Es obligatorio que todo el mundo tenga definido su propósito personal? Yo creo que cuando uno entiende que hay una magia en cuanto a si yo encuentro mi propio propósito y además encuentro esa conexión con la empresa, para mí yo lo traduzco en magia, ¿vale? ¿Es obligatorio que todo mi equipo me comparta su propio propósito y lo verbalice? Yo creo que no. Para mí no. Porque no, al final yo creo que es una decisión como muy personal. Lo que sí que creo que nuestra labor es ayudar y empujar o movilizar un poco, ¿no?, a que esas personas
puedan encontrar su propio propósito, porque cuando uno lo vive y lo interioriza y un poco se ha encontrado que, oye, esto me funciona, ¿no? Y estoy donde tengo que estar, porque al final yo creo que te ayuda un poco a tener ese sentido de propósito, ¿no? Es decir, yo creo que al final comunicamos con sentido de propósito, tener sentido de propósito ayuda mucho en el día a día porque te eleva la mirada, es decir, más allá de la parte económica, al final uno va encontrando pues ese sentido de, oye, ¿por qué estoy aquí y cómo yo estoy contribuyendo a todo eso, ¿no? Entonces, yo por un lado te diría, para mí no es obligatorio, pero los beneficios son mayores, ¿no? Porque al final uno encuentra su sitio. Y en cuanto a, me queda con otra de las preguntas, la parte de la medición, nosotros, bueno, pues todo aquello, o sea, la intención un poco de las empresas es poder medir, ¿no? Todo aquello que sale adelante. Entonces, nosotros sí que te diría, para poder un poco, ¿no?, trabajar esas herramientas, hay que un poco revisar pues, todos los sistemas un poco que tenemos de gestión. Nosotros, de hecho, hemos migrado un sistema, ¿no?, de evaluación del desempeño al uso a un modelo basado en contribuciones, las cuales se pueden medir y van medidas desde una parte de objetivos y otra parte de la propia aportación que hace la persona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí, o sea, la intención, lógicamente, para que no quede en palabras o conversaciones, ¿no? Yo creo que ayuda mucho en ese modelo de conversaciones desde un cómo estás, pero un cómo estás sincero, ¿no? Y ahí, cuando se abren esas ventanas de espacio con las personas, yo creo que esa es la parte que te da, ¿no?, ese conocimiento hacia la persona, y ahí, ¿eso significa que se traduce en encontrar el propósito de la persona? Seguramente no, pero se conceden esos espacios, ¿no? Y luego, bueno, pues la herramienta pues, digital, etcétera, y sí que es bueno el poderlo medir, y es fácil. O sea, es fácil si uno tiene claro el sentido, ¿no?, de la propia herramienta, ¿vale? Sí. Me he colado yo ahí, que lo No. Yo solo comentarte un tema cuando decías lo del propósito personal. Yo coincido con Bea. No es necesario que sepamos cuál es el propósito personal de cada una de las personas que forma parte de la organización. Lo que sí les decimos es, oye, vosotros habéis definido una contribución, ¿no?, por vuestro rol, ¿no? Pues el rol de operador de planta tiene X, el de técnico de laboratorio pues tiene X, ¿vale? ¿Qué pasa en aquellos casos? Y os lo digo sinceramente, nosotros hemos hecho muchas sesiones en las cuales hay alguna persona, y más de una, que nos dice, es que mi propósito personal no cuadra con el de la empresa o con el que se espera de mi rol. No vas a hacerlo cambiar. Le puedes informar y le puedes decir, bueno, pues nosotros hemos definido esto. ¿Qué va a pasar? Pues que igual hay que decirle a la persona, oye, pues igual no estás en la empresa donde quieres estar. Porque si yo, mi propósito personal es trabajar de una determinada manera y me voy a la empresa, ahora está de moda, ¿no?, del Musk, ¿no?, que ha cambiado y ha revolucionado y tal, y él tiene una serie de propósitos, pues igual no quiero estar en una empresa o en Tesla o en Coca-Cola o en donde sea, igual quiero estar en Mango porque realmente tienen... O sea, en cierta manera también nosotros elegimos dónde queremos estar. Entonces yo creo que eso es importante, ¿vale? A ver, una cosa que nos tiene que quedar muy clara. A ver, las misiones, implementarlas no es como coger una varita, llamar a Alex, llamar a Maite y vamos a implementarlo. Lo ha dicho muy bien Sergi, es lluvia fina y sobre todo coherencia. No podemos hacer nada que lo que digamos es lo que luego no hagamos, porque entonces somos falsos y no nos creen. Y podemos predicar, podemos hacer 50.000 cursillos, 50.000 formaciones, 50.000 charlas. Si luego el día a día, lo que cada día estamos trabajando, no somos coherentes, tenemos un problema grave. Primero, la coherencia. Lo que decimos lo tenemos que aplicar día a día. También es cierto que va de la gerencia para abajo. Es decir, si la gerencia no cree en el proyecto, tenemos un problema. Grave, además. Porque yo puedo creer mucho, pero si el que tengo arriba no lo es, por más que yo predique, los que tenga por debajo al lado me va a decir, ¿pero usted qué está diciendo? Si mira lo que hace el jefe, ¿no?, el de arriba del todo. Tanto tiene que empezar desde arriba. Está claro que la gente que tiene pues, menos poder
tiene que aportar a las misiones, pero no tiene que pensar los objetivos donde tenemos que ir, porque a veces es complicado. Un señor que está en una máquina dice, ¿a mí qué objetivo me vas a poner si estoy aquí trabajando? Por lo tanto, tenemos que pensar desde la directiva a los mandos intermedios cómo queremos aplicar esas... Y esto es pensar y luego actuar cada día. Si tenemos un encargado, cada día que ese encargado hable con su gente, que les explique las cosas, que les ayude. Yo si todo el día voy diciendo, oye, barre el taller, haz no sé qué, pero a veces también cojo la escoba y barro. Cuando me ven que barro, ya viene otro, coge la escoba, ya viene otro, coge la escoba, y al final terminan barriendo todo el mundo el taller. Por lo tanto, un poquitín. No puedes hacer entre las cosas con calzador, porque entonces te van a decir que es una secta, o que le estás adoctrinando, es que vienen aquí a adoctrinarme. Una palabra que os va a sonar porque a veces lo va a decir, mira, ya no están adoctrinando. Podemos hacer formaciones, pero si el día a día no estamos haciendo lo que predicamos en las formaciones, van a entender que es un adoctrinamiento. Van a venir y van a decir, es que no está adoctrinando. Por lo tanto, tenemos responsabilidad. Todos los que tengan responsabilidad en esta sala, para implementarlo, tiene que estar pensando en las misiones cada día. Porque ha habido otra pregunta muy interesante y era el cómo convencemos, cómo impulsamos que en la cadena, en los líderes, tengan estas conversaciones desde la autenticidad, porque realmente quieran tenerlas y también es esa la lluvia fina del día a día. Sí, yo la verdad es que no recuerdo hasta qué punto forzábamos, ¿no? Os digo a vosotros, a que hubiera esta conversación pautada, ¿no? En la que se hablaba esto. No recuerdo que en nuestro caso lo promoviéramos. Lo que sí que promovíamos más era un liderazgo centrado en la misión, ¿no? De alguna manera, que era más un tema de en el día a día, que hubiera esta interacción en la que de alguna manera pues abrieras esa conversación y la llevaras a otro lugar, ¿no? Que de alguna manera pues, ¿no? A través de preguntas abiertas, preguntas que de alguna manera se centraran más en que el colaborador hable, ¿no? Que hable de lo que es importante para él. O sea, digamos que es abrir el espacio para que eso suceda, ¿no? Que normalmente si tú ya centras el espacio para hablar solamente de qué objetivos nos planteamos y ni tan solo preguntas, oye, ¿qué es importante para ti?, ¿no? De qué estás orgulloso de lo que ha sucedido este año o hacia dónde verías, ¿no? Que quieres evolucionar o quieres hacer evolucionar tu equipo, tu organización. No lo sé, estoy improvisando, pero preguntas que te lleven a pensar más allá y no solamente en, oye, ¿en cuánto vas a incrementar el portfolio de formación de este año? Dices, hombre, pues vale, esto es una pregunta muy operativa, no es un objetivo, pero le falta algo, ¿no? Quizá deberías hacer preguntas que te lleven más a pensar el para qué, ¿no? El para qué, ¿no? ¿Qué impacto quieres tener tú en la organización? Entonces, yo no lo recuerdo tanto un tema de una conversación fija, más un tema de estilo y de mindset a la hora de liderar personas, ¿no? Yo creo que sería eso. Siempre está revoloteando el liderazgo. Muy buenas, yo soy Samuel de Jiménez Maña y tengo una duda que me ha surgido porque habéis hablado, y me quiero reiterar un poquito sobre la parte de medición porque no me ha quedado claro un par de cosas. Yo desde mi parte trabajo en mejora continua, tengo un trasfondo de investigación química y diseño de modelos matemáticos y estoy justamente metido ahora mismo dentro de aquí en este tipo de relacionar KPIs con cosas, ¿vale? Cómo unir los sentimientos con los números. Así que en ese punto, me habéis comentado que la herramienta que tuviste que hacer en su momento tuvo que ser ad hoc porque no había en el mercado una cosa así, y has hablado sobre ciertas herramientas digitales y tal, y me interesa el estado del arte en el que se encuentra ese punto ahora mismo, porque yo entiendo que la idea es relacionar KPIs operativos con KPIs de dirección por misiones y todos ellos convertirlo en KPIs estratégicos que te permitan notar desviaciones de lo que tú quieres hacer en base a eso. Eso no sé hasta qué punto es cualitativo solamente o ha pasado o está más tirando ya para cuantitativo, se ha conseguido ese lado. Y en base a esa pregunta número 1. Y la pregunta número 2, ¿tiene sentido a no solo trabajar desde la entidad de por M la filosofía, sino también la herramienta? ¿Falta un proyecto colaborativo de modelo matemático ahí que apoye a las empresas que se quieran adscribir a este tipo de dirección por misiones? Es una pregunta si tiene sentido que surja de las empresas o de la entidad de por M, sea cual sea. Bueno, yo voy a hablar con Manolo directamente porque te vamos a fichar para esto, ¿eh? Es decir, ¿sabes? Ya nada más que por esa curiosidad,
Bueno, no sé quién Vaya, sea. esto casi lo puedes contestar tú. Bueno, hay una respuesta por parte del modelo que te podríamos dar, pero prefiero que sean ellos con la experiencia. Me interesa Polari, porque por lo que sea. Vaya, qué suerte que he tenido. Bueno, yo creo que el estado en el que está en revisión. Es decir, ¿el modelo que tenemos ahora mismo es perfecto? No. ¿Lo va a ser alguna vez? Pues quizá. Yo creo que la lectura que hacemos ahora mismo es que el modelo tiene que estar en revisión, ¿no? Porque lo hemos sacado el año pasado, veníamos de un modelo donde se podía cuantificar mucho, pero está muy ligado a objetivos de venta, etcétera. Entonces, aquellas personas que no tuvieran relación con la venta directa se quedaban como muy lejos y no tenía quizás sentido. Entonces, el cómo lo hemos migrado hacia la contribución de cada persona, yo creo que en el momento en el cual tú tienes una persona delante, cuantificar según qué contribuciones es difícil, ¿no? Es decir, ¿hemos encontrado la varita mágica? Desde luego que no. Lo que tenemos claro es que lo tenemos que variar, que le tenemos que meter como mucho seguimiento por el modelo como lo hemos implementado. Va de si solo quieres tener una conversación al año, es difícil. Nosotros hemos introducido pues, un lenguaje de que las personas sean facilitadores en vez de ese concepto de evaluadores, ¿vale? Y, bueno, trabajando en ello, me encantaría decirte, oye, lo tenemos y lo podemos vender, ¿no?, a la fundación y de por M, pero ahora mismo, bueno, lo tenemos un poco ahí en revisión, ¿vale? Sería así. Buena respuesta, ¿eh? Ha salido... Sí, sí. Me encanta la pregunta. Mira, nosotros llevamos como 3 versiones distintas ya del modelo, ¿vale? Y no descarto que hayan 20 más, ¿vale? ¿Por qué? Porque la hemos ido adaptando. O sea, nosotros partíamos de una base que teníamos un modelo de appraisal, ¿vale? Evaluación del rendimiento, objetivos, todo cuantificado, todo. Y ahí no aparecían ni las misiones, ni la contribución, ni nada por el estilo. Entonces dijimos, ¿dónde podemos crear esto que le dé importancia, sobre todo a la parte de operaciones, que era donde teníamos más resistencia? Pues en ese modelo. Y entonces lo creamos ahí, lo cambiamos. Importante también, nosotros los proyectos e iniciativas que antes eran objetivos, ahora le llamamos proyectos e iniciativas. Lo tienen que situar en qué stakeholder, ¿vale? Si es sociedad, si es personas, si es compañía, etcétera. Y además tienen que decir a qué misión participada y a qué contribución responde. Y eso lo tienen todo con una serie de desplegables en función de qué se van metiendo, adaptado a cada área y a cada subárea. O sea, se lo hemos dado masticadito para que no tengan excusa de nada. Y cuando digo así, porque es que tenemos que entrar, ¿vale? Además de eso, tú podrías decir, bueno, sí, pero al final nos vamos a un tema de cuantificar, ¿no? Sí, lo cuantificamos, pero además también lo que hemos hecho es incorporar, y ahora Maite yo creo que se va a reír, qué compromisos adquiere el responsable y el colaborador. Qué bueno. Y ese sí que no es cuantificado. Qué bueno. Ahí tienen que trabajarlo. Yo añadir también que yo creo que hay una serie de KPIs, ¿no?, que podemos medir. Yo el que recuerdo de ese momento que era potente y no lo he visto nunca más en ninguna otra compañía, era una encuesta de satisfacción de cliente interno, ¿vale? Que esto la verdad es que parece muy obvio, pero yo por lo menos en mi trayectoria solo lo viví en ese momento muy asociado a la contribución de clientes internos, ¿vale? Entonces, cada departamento con la misión participada valoraba la contribución de otros departamentos, ¿no? Esto es un indicador potente y yo no lo he visto más, solo lo vi en ese momento, ¿no? Entonces, eso es un indicador claro, muy relacionado con el modelo. También te diría, ¿cómo valoras el nivel de liderazgo? Que también es otro KPI claro, ¿no? Pues ¿no?, desde modelos 360 hasta cómo te están evaluando bottom-up, por ejemplo, a nivel general, sería otro indicador que yo podría argumentar, ¿no? Y mi nivel de liderazgo por parte de los colaboradores pues está valorando cada vez mejor. Luego también a nivel de encuestas de engagement, satisfacción de empleados, ¿no?, pues las típicas globales en las compañías, eso puede ser un indicador también que te valora el clima y normalmente también puede haber alguna pregunta concreta en cuanto a tu conexión con el propósito de la compañía.
¿vale? Eso también sucede, ¿no? En cuanto yo conozco o yo estoy alineado o comprometido con este propósito común de compañía, eso también puedes medirlo como indicador. Pero está claro que es un reto, está claro que es un reto. Y luego, por supuesto, la calidad también de estas conversaciones de desarrollo entre manager-colaborador, que puedes alinearlas más al terreno más, ¿no?, de sentido de propósito, también puedes medirlo, ¿no? O sea, cómo yo valoro a mi manager en cuanto a me está teniendo una conversación de desarrollo, de calidad, que realmente me aporta, ¿no? Eso también serían cosas que normalmente se suelen medir y que van bastante en línea. Quería añadir una cosita muy rápida, ¿eh? A ver, no, el tema de medir. Porque sí que nosotros pues, utilizamos el DPM Index, que es bueno, funciona muy bien, ya está creado por DPM. ¿Qué problemas nos hemos encontrado nosotros? Y también con las charlas que tenemos a nivel personal, es que la gente se siente coaccionada. Es decir, no contesta lo que realmente piensa en el día a día. Incluso ahora pues, hemos hecho el DPM Index hace pocos días y ha salido eso, de que la gente se piensa que por detrás estamos mirando a ver qué contestan y que eso luego se puede utilizar como arma arrojadiza, porque si digo que mi encargado no cumple con los objetivos del DPM, ¿qué me va a pasar luego a mí? Entonces todo el mundo falsea esta información, sobre todo cuando es a nivel personal. Nos hemos encontrado ahora que siendo una cosa que pusimos un ordenador que era libre, que todo el mundo fuera, resulta que sí, pero seguro que saben a la hora que he entrado porque el encargado ha ido a mirar y sabe que yo he ido al sitio de trabajo, seguro que está apuntado y no contesta la verdad. Por lo tanto, el problema de las matemáticas no es que lo podamos medir, ya está. Y el problema es si ese dato es válido o no es válido. Porque la gente no siempre dice la verdad. No sé si la verdad, o se siente como coaccionada. Y ahora estábamos, Alex, que hace pocos días estuvimos hablando de este tema, ¿qué hacemos para que la gente realmente, libre y voluntariamente y espontáneamente, opine sobre lo que realmente piense? Y aquí sí que vamos a obtener un número. Y ese para mí es la clave, no la matemática, sino que la gente te diga la verdad. Y José Luis ha hablado ahora mismo de un tema que es clave en Dirección por Misiones y es la libertad. La libertad de todo individuo para poder elegir la respuesta que da a todo lo que le preguntan. Sí, me han permitido un poco más. ¿Cómo vais? ¿Vais bien? ¿Seguimos? Seguimos. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Hola, buenas. Soy Elías, vengo de Pick and Pack, el operador logístico de Jiménez Mañez. Y bueno, mi pregunta va más bien en cuanto a la gestión de personas. ¿De qué manera? Porque al final el sistema está montado como está y es fiel reflejo de la propia sociedad. Entonces, ¿cómo conseguimos inculcar o transmitir ese propósito a los equipos, sobre todo a niveles más operativos de un almacén o un trabajo más físico, un trabajo de una producción en línea? ¿Cómo conseguimos trasladar esa idea y que bueno, esa persona sienta que de verdad está realizándose individualmente, evidentemente, y que está aportando realmente un valor a la sociedad más allá del que sea satisfacer la necesidad del cliente final? Maravillosa pregunta para ir acabando. ¿Quién se atreve? Venga. Yo creo que la clave para mí es un tema de comunicación, ¿no? Y con colectivos un poco que puedan estar más lejos de la dirección, ¿no? En cada grupo de trabajo se hace un determinado trabajo, ¿no? Y hay veces que, oye, pues estás en el consejo de dirección y trabajas de una determinada manera y lo puedes vivir y sentir más cerca, pero esa persona que al final pues está en una línea de producción o colocando cajas, picando, etcétera, yo creo que ahí, si conseguimos generar espacios, nosotros sacamos hace unos años un proyecto que lo llamábamos mesas redondas y parábamos a grupos de mozos de almacén que les parábamos en su propia vorágine 45 minutos, pero todas las semanas iban rotando diferentes personas y se generaban espacios para escuchar, ¿vale? Porque al final pueden venir las indicaciones desde arriba, pero al final uno se tiene que sentir partícipe de todo eso. Y, oye, ¿funcionaron? Pues yo creo que sí. ¿Pueden mejorar? Bueno, ya sabéis, yo creo que la eterna mejora, es decir, no doy por bueno nada, pero es verdad que encontramos ahí un estilo de dirección donde ellos se sentían parte del proyecto y conseguíamos un poco también, entre cosas que les contábamos de la empresa, elevarles esa mirada, ¿no? Porque yo creo
que de esto va un poco, ¿no?, la parte de la dirección por misiones, ¿no? Este modelo de conseguir un poco, más allá de estar en tu vorágine de picando cajas con tu PDA, recorriendo pasillos, tus pasos, etcétera, el sentirte parte de la organización y que cuenten contigo y que les puedas preguntar, oye, ¿y cómo podríamos mejorar tu día a día? Eso para nosotras era importante en el proyecto. Entonces, a base de comunicación, ¿no? Y aposta, oye, forzar, porque claro, te puedes imaginar el jefe de almacén, pero ¿cómo vas a parar, ¿no?, de repente a siete compañeros de almacén? Pues con esa constancia, ¿no?, lluvia fina, etcétera. Oye, esto es importante y las personas, desde nivel operario, conductor al director general, hay que buscar espacios para parar, ¿no?, para fomentar un poco esa comunicación. A ver, hay una cosa y experiencia propia que funciona muy bien. Tenéis que buscar los líderes naturales. En todos los grupos, sobre todo cuando estamos hablando de grupos productivos de base, existen unos líderes que no tienen un cargo que se haya impuesto, pero que ves que son los líderes del grupo. Si aquí ahora estuviéramos un mes, aparecerían solitos, sin hacer nada. Son la gente que agrupa, que ves que a la hora de ir a comer van todos juntos, que cuando dice algo todo el mundo hace caso. Tenemos que buscar ese tipo de personas. Porque cuando queremos esparcirlo por la base, a veces el liderazgo impuesto, el encargado, quizá no es la mejor persona para que diga, oye, tenemos que ir por aquí. Tenemos que buscar al líder natural. Una vez lo hemos encontrado, y aquí sí que tiene nuestra vista de jefe, quién es ese líder natural, tenemos que explicarle cuál es nuestro objetivo. Oye, mira dónde tenemos que ir, mira los beneficios que trae, para que él luego lo esparza por el resto de colectividad. Porque si no, cuesta mucho, desde un punto a veces de vista directivo, ir a las personas que están en una línea productiva. Oye, tú tienes que hacer esto, lo entienden como si les estuvieras mandando. Y la gente a veces me están diciendo lo que tengo que hacer. En cambio, si buscamos al líder natural, y ese líder natural, que además puede ser que sea pues, una persona que esté directamente relacionada con nosotros, veréis que será mucho más fácil implementar las misiones. Pero esto es una vista que cada uno lo tiene que hacer. No hay un manual. Tenemos que tener la vista cada día puesta. Simplemente reforzar dos cosas que habéis dicho, de abajo para arriba, totalmente, ¿vale? Hacerlo participativo, que lo mencionabas y me gusta mucho como lo has dicho, el abrir el espacio para que eso suceda. Solamente, o sea, en el día a día no estás hablando de estos temas. Si tú no lo fuerzas, como líder o como... No estás hablando de esto. Entonces, solamente al abrir el espacio y hacer algunas preguntas poderosas para que salga, realmente sucede un poco la magia que tú comentabas antes y realmente viene solo. Pero es verdad que tienes que hacerlo intencional, porque si no, el día a día, la rutina, la vorágine te lleva ¿no? al terreno y aterrizarlo todo demasiado. Solo una cosita solo también. Yo creo que desde recursos humanos, desde personas, tenemos también un peso muy importante. 24/7. Nosotros les hemos dicho a todos los responsables mandos que estamos 24 horas, 7 días a la semana, disponibles para ellos. Si tienen algún problema, oye, ¿cómo puedes afrontar un encuentro? No me siento cómodo cuando estoy hablando de una persona o le estoy apreciando sus conductas. Es que no sé cómo enfocarlo, es que tal. Oye, vente, hacemos una sesión, una píldora que llamamos nosotros, hora y media, y te ayudamos. ¿Quieres que estemos presentes incluso en un primer encuentro? Estamos contigo. Si se sienten acompañados, ningún problema, ¿vale? Porque sí que realmente hay gente que dice, yo pues soy un buen jefe de turno, pero a mí estas cosas me superan porque no tengo la formación o no tengo el don para conectar con la gente de esta manera, ¿vale? Maravilla, liderazgo de servicio, estar al servicio, ¿eh? Bueno, pues vamos a intentar resumir y espero que me ayudéis entre todos porque, bueno, ha estado, la verdad es que es súper interesante. Yo creo que habéis hablado desde el corazón y con cabeza y con efectividad. Nos hemos pasado solo 10 minutos, ¿eh? Gracias. Y al final estamos hablando de un modelo, que es el modelo de dirección por misiones, que acompaña a la cultura de una organización. La cultura es algo muy intangible, ¿eh? Y por eso a veces resulta tan complejo. Pero es un modelo que de alguna manera acompaña a esa cultura con sentido de propósito, el que has remarcado muchísimo, ¿no?
y que para que realmente se dé habéis dado unas pautas, unas palancas que son claves, ¿no? Quizá la más importante, y habéis hablado mucho de que la dirección y toda una cadena de mando tiene que predicar con el ejemplo. Esto tiene que ser robusto y consistente. Si esto no existe, si no hay un apoyo de la dirección, y a lo mejor esto es una creencia limitante, pero es así, es muy difícil que se implemente este modelo de dirección por misiones para transformar la cultura de la empresa. Entonces, lo primero es eso, es ese alegato a que ellos o ellas tienen que estar ahí apoyando desde el minuto uno y siendo coherentes con sus decisiones, ¿no? Sería la primera. La segunda que habéis nombrado es el tema de la importancia de un lenguaje común, pero un lenguaje común muy trasladado desde generar espacios de libertad donde las personas puedan expresarse y ser entendidos y se pueda dar este tipo de diálogo, porque no se va a dar si no lo provocas, ¿eh? Y utilizar un lenguaje común que no genere adoctrinamiento, ¿eh? Sino que realmente, bueno, se permita que cada uno se exprese tal cual es, ¿eh? Y si a lo mejor hay elementos o denominadores comunes como la contribución, y que cada uno le llame como quiera, pero que sepamos lo que estamos hablando. El otro elemento importante que habéis dicho es el liderazgo, ¿eh? El liderazgo tanto natural, hay un liderazgo natural que seguro que podemos encontrar personas dentro de la organización que esto ya lo llevan dentro. Nosotros a esto le llamamos embajadores, conectores, ¿eh? Y lo que hacemos es que somos ojeadores y nos ponemos a buscar dentro de la organización quién ya lo lleva dentro, porque sabemos que ellos nos van a ayudar a expandirlo a toda la organización a través de estos espacios de libertad, y a esta gente hay que capacitarla para que lo haga, ¿no? Pero no solamente ese liderazgo natural, sino también el liderazgo a nivel de jerarquía. Es decir, hay que impulsar ese liderazgo de servicio, ¿eh? Como el que estás hablando, que me encanta verlo, ¿eh? Tal como lo has expresado. Y por último, hablábamos del tema de un sistema de gestión de personas que acompañe y que realmente permita que esto se dé. Porque no podemos tener, pues eso, un sistema de desempeño en el que no se hable de contribución, en el que no se hable de propósito. Entonces, ¿para qué estamos impulsando, ¿no? También habéis comentado esto. Y por último, la medición, caballero. ¿Sabes? Esto de que si no se mide, no existe. A ver, aquí hay dos respuestas, ¿no? Y aquí voy a entrar un poquito. Yo tuve la suerte de trabajar con un directivo de una empresa que tiene 30.000 personas a su cargo, que me llegó a decir que él no necesitaba medir esto porque si lo tenía que medir no lo hacía, porque sabía que esto sucedía. Este es el extremo, ¿eh? Y esto no existe. Es muy difícil, ¿no? Pero está claro que tenemos que hacerlo porque no todo el mundo piensa así. Es importante convencer y medir que al final esto... Entonces, ahí a nivel de medición, y muy brevemente, tienes que saber qué quieres medir, ¿eh? Es decir, porque aquí ha surgido muchos elementos de medición. El primero es la vivencia del propósito. Tú tienes que, ¿esto se vive o no se vive dentro de la organización? Y esa es la primera medición importante, porque si se vive, entonces vamos a generar unidad, alineamiento, compromiso. Ahí tienes los tres elementos: unidad, compromiso, alineamiento dentro de la organización a nivel sistémico, y vas a generar que las personas no solamente se comprometan, sino que le den sentido y valía a su trabajo. ¿De acuerdo? Ahí tienes los ítems, ¿de acuerdo? Pero estás midiendo la vivencia del propósito de una organización, que tú sabes que esto al final, y aquí viene difícil, impacta de alguna manera en la triple cuenta de resultados o en los grupos de interés, como tú lo quieras llamar, ¿vale? Y ahí tienes un modelo, el índice 3D, en fin, y ya, ¿vale? Y otra cosa es la medición de las contribuciones que las personas de manera individual están haciendo por su trabajo. Y que esa medición al final termina en una nota, nos guste o no, que va a impactar en su compensación, que va a impactar en su desarrollo, que va a impactar... Eso es distinto, ¿de acuerdo? Y ambas dos mediciones son necesarias y se están llevando a cabo para que realmente al final demostrar que esto tiene sentido y que funciona, ¿de acuerdo? Así que dicho eso, pues agradecimiento a esta hora que hemos tenido y cuarto. Muchísimas gracias por la escucha. Ellos se van a quedar aquí un rato, así que podéis después hablar con ellos personalmente. Y aquí lo dejamos, ¿eh? Ha sido bastante nutritiva esta conversación. Muchas gracias a todos.